Muy buenas tardes, Dios les bendiga, amados. Tenemos la oportunidad una vez más de traer palabra del Señor. Hoy vamos a tener un pequeño análisis sobre los ataques que Satanás hace y cuáles son las armas que está utilizando en la era moderna y en los tiempos que estamos viviendo, hermano, a nuestra familia. Y el tema de hoy es ataque satánico contra la familia. Amén. Vamos a estar viendo por qué el empeño de Satanás de distorsionar la familia, hermano. Vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 2, versículo 21, donde nos muestra la primera familia que fue creada, hermano, por el Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Padre, te doy gracias en esta tarde. Dios mío amado, sujeta, ata, neutraliza toda fuerza contraria, todo lo que quiera impedir, bloquear, Dios mío, el fluir de tu palabra. Dios amado, abre nuestro entendimiento, danos la sabiduría, Dios mío, la revelación y la ciencia para poder, Dios mío, estar hablando, Dios mío, sobre este tema tan importante en estos tiempos, Señor. En el nombre de Jesús, que tú te glorifiques como lo haces siempre, Dios, para tu gloria, Señor, y para tu honra. Amén. La familia, hermano. Satanás tiene un empeño desde el principio, hermano, por distorsionar la identidad, la imagen de Dios en la familia. La familia fue creada por Dios en el principio, Adán y Eva. Sabemos que la familia es formada de un hombre y una mujer. Luego estos tienen hijos y así sucesivamente viene el linaje, las generaciones que salen de la unión de una pareja. La familia es la base fundamental, hermano, de una sociedad. Para nosotros es la célula principal de la sociedad, en donde se aprenden valores y se practican y constituye la base del desarrollo y el progreso de una sociedad. La familia es muy importante, hermano, no tanto para la sociedad en sí donde pertenecen, sino también para los asuntos y propósitos de Dios en la iglesia. Hermano, tenemos que entender que hoy en día la familia está siendo muy atacada y de manera muy sutil y muy sigilosa, con muchos medios y por muchos medios. El propósito de Dios en crear la familia, en crear a Adán y luego a Eva, fue, hermano, para que uno de los primeros propósitos era que se procrearan o se multiplicaran, llenaran la tierra. El otro punto era para que ellos, hermano, ministraran las cosas de Dios. Pero Satanás desde el principio distorsionó y ha tratado de distorsionar la familia. La palabra hebrea para familia es mishpahat, es la palabra más común que se utiliza, que no solo se refiere a padre, madre e hijo, sino que también se refiere a un linaje completo, a una sociedad, a un pueblo o a una nación, o como en la antigüedad, a un clan en sí. Pero sabemos, hermano, que es muy importante la familia para los planes de Dios. Sabemos que la primera familia que fue creada, hermano, vemos que Satanás buscó la forma de que ellos desobedecieran un mandato de Dios. Y esto trajo un sinnúmero de sucesos en cadena, hermano, que distorsionaron por completo aún la creación entera. Luego vemos que Eva, inducida por la serpiente, no cumple con la ordenanza de Dios. Luego involucra a su esposo, Adán. El esposo, como cabeza, tenía que darse cuenta y poner un stop al mal que estaba por ocurrir o que estaba ocurriendo. No hacerse compañero del... ¿Sabe por qué? Porque el hombre es quien tiene que darle cuenta a Dios.
El hombre es el sacerdote en su casa, que intercede por su casa. Algo que me gusta de Job, y es que Job, dice la Biblia, que él ofrecía sacrificio a Jehová por si acaso sus hijos habían ofendido al Señor. O sea, Job era un hombre de altar. Vemos a un Abraham también, que era un hombre de altar. Daba ejemplo a sus hijos de lo importante que era una relación con Dios y de que el hogar tenía que ser dirigido por el Señor, hermano. Y así sucesivamente vemos un sinnúmero de artimañas que Satanás usó. En la misma familia de Abraham vemos que sucede, hermano. Vemos que Abraham cede a la petición de Sara, porque Sara era estéril, no le podía dar hijo, y Sara le entrega a Agar, su hija. Pero luego vemos que nace Ismael. Pero cuando llega el cumplimiento de la promesa, que Sara tenía que dar a luz a Isaac, a Isaac. Luego vemos la confrontación que hay entre Isaac e Ismael. Y luego vemos a Acab, cómo se está levantando contra Sara. Y había un revuelo en esa familia. Yo me imagino el problema que había en esa familia, hermano. Otra palabra que se utiliza para familia es patria, hermano, que tiene un sentido más amplio en cuanto al significado, y eso lo encontramos en Efesios capítulo 3, versículo 15, donde dice que toda la familia debe su nombre a Dios, hermano. ¿Y por qué toda la familia debe su nombre a Dios? Porque el hecho de Dios crear una familia y darle su identidad, como dice que creó al hombre a imagen y su semejanza, hermano, Satanás busca distorsionar esto y desviar al hombre de los propósitos divinos de Dios para con la familia. Entonces la identidad de la familia tiene que ser la identidad del Señor, hermano. Cuando una familia no tiene la identidad del Señor, es una familia, hermano, que no causa impacto, no permea, hermano, no influye en la sociedad, no colabora, hermano, con el buen funcionamiento de la sociedad, hermano. La buena enseñanza de los principios y los valores de Dios, hermano. Cuando se pierden en una familia, hermano, esto es algo catastrófico. La primera familia fue formada por Dios y sabemos cuáles fueron los primeros propósitos, ya lo hablamos, hermano. Y tenemos que entender algo, hermano. Tenemos que entender algo. Y es que no podemos descuidarnos, hermano, con nuestra familia. No sé qué está pasando. Hoy en día vemos en la familia, hermano, una distorsión total. Vemos, hermano, una familia distorsionada completamente. No sabemos cuál es el padre, no sabemos cuál es la madre. No hay un sometimiento mutuo, hermano. Los padres no tienen control sobre los hijos no tienen respeto contra su padre. Se cumple la palabra que el Señor dijo, que serán padre contra hijo, hijo contra padre, hija contra madre, nuera contra suegra, y así sucesivamente. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, un desastre total, porque lamentable es el caso. Hemos dejado que nuestra sociedad, hermano, críe nuestros hijos. No hemos descuidado totalmente, y es triste decirlo, pero es algo así. Uno de los ataques que Satanás está usando mayormente dentro del plano religioso es el ateísmo. El ateísmo, hermano, ha crecido popularmente. El ateísmo ha crecido. Estados Unidos, en su gran mayoría, en una gran mayoría, son ateos, hermano. Y vemos otros países que son ateos totalmente. Pero sabemos que la palabra del Señor se va a cumplir y este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo, hermano. Pero yo tuve la experiencia de hablar con un joven, hermano, que nació, se crió y se dirigió bajo los estatutos eclesiásticos, bajo los principios y las normas y los preceptos de Dios. Pero hoy en día es ateo. Y yo tuve el atrevimiento de hacerle la pregunta que qué sucedió, porque cuando usted analiza todo este panorama, usted se hace la pregunta que yo me hice, qué fue lo que pasó. Y algo que me electrificó, algo que me frizó fue la respuesta de este joven. Y este joven me dijo, yo soy ateo y no creo en Dios, porque mis padres no viven de la manera que profesan, no muestran la fe que profesan y no presentan al Dios que ellos profesan. Y esto es penoso, hermano. Tenemos que entender algo, que nuestros hijos, nuestro entorno, tiene los ojos puestos encima de nosotros. Y nosotros estamos llamados como cristianos, familia cristiana, a dar ejemplo a donde nos encontramos. Tenemos que permear, tenemos que influir en nuestra sociedad. Tenemos que ser ejemplo
en nuestra sociedad, de que se puede vivir con moralidad, se puede vivir con principios, con valores, se puede agradar al Señor, hermano. Tenemos que hacerle entender al mundo que un hogar sin Cristo, hermano, es un hogar que va a la destrucción, hermano. Y eso me electrificó, hermano. Y hoy en día es algo, hermano, que es cierto. Nosotros somos espejos para nuestros hijos. Nosotros somos ejemplos para nuestros hijos. Nuestros hijos hablan como nosotros hablamos. Nuestros hijos se comportan como nos comportemos. Nuestros hijos actúan como actuemos, hermano. Nuestros hijos piensan como nosotros pensemos. Y tenemos que entender algo. Otra parte de la programación, otra corriente que hay, que están influenciando mucho en la familia, hermano, están en los programas televisivos. Los programas televisivos, hermano, están incitando al ateísmo. Sí, hermano. Hasta caricaturas, muñequitos, hermano, usted ve que traen enseñanza y mensajes subliminales donde niegan y se burlan de Dios. Está el gnosticismo, está el ateísmo, la filosofía, hermano, el evolucionismo, el humanismo. Y todas estas cosas son, hermano, instrumentos de Satanás para borrar los principios de Dios y el propósito de Dios con la familia. Todo esto va en contra, hermano, de los principios, los valores del reino, hermano. Todas estas cosas que hemos enumerado. Otra problemática, hermano, y que es instrumento de ataque de parte de Satanás, hermano, y que está acabando con la sociedad, está acabando con la humanidad, está acabando con la integridad, la santidad de Dios en la familia, hermano. Y son cosas, hermano, que los gobiernos están apoyando estas cosas, y tenemos que abrir bien los ojos nosotros, y tenemos que ponernos en la brecha. Tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tenemos que entender que Pablo dijo en 1 de Timoteo capítulo 4 que son espíritus ministradores, hermano. Son espíritus engañadores. Y esto está surgiendo, hermano. Otro de los ataques que vemos, hermano, y que los gobiernos están apoyando, esa es la pena que a nosotros nos está dando, hermano. Y es que está la ideología de género, el divorcio, hermano. Ha ido incrementándose la cantidad de divorcio, la política, la unión libre. La gente no quiere casarse, hermano. La gente quiere vivir en desorden, hermano. La prostitución abierta, la delincuencia juvenil, hermano. Estamos viendo, hermano, muchos atracos, muchos robos. Y cuando usted se mira y escucha, son jóvenes de 12, de hasta 17 años, hermano. Esto es un desastre. Esto es un desastre. El aborto, el ateísmo, hermano, como ya hablamos, el homosexualismo, el lesbianismo, la ciencia manipulada, el insecto, hermano. El internet está acabando, hermano. Dejamos a nuestros hijos en el internet y no supervisamos que nuestros hijos están consumiendo a través del internet. Y esto es una de las vías que Satanás está aprovechando, hermano, para inculcarle a nosotros valores contrarios a los del reino, a los de los principios de Dios. Miren, Estados Unidos es uno de los países con una tasa muy alta y alarmante. Y sabe que Estados Unidos, cuando usted busca la raíz y la historia del principio de la fundación de Estados Unidos, esto era un país muy cristiano, hermano. Salieron muchos grandes hombres de Dios en Estados Unidos, hubieron muchos movimientos, muchos avivamientos poderosos en Estados Unidos. Pero según fueron ellos haciéndose potencia y creando un gran desarrollo, fueron sacando, hermano, a Dios de su plano. Y en las escuelas, en muchas de las escuelas de Estados Unidos es prohibido hablar de Dios. Sacaron la Biblia totalmente de las escuelas, de las universidades. Y esto ha traído, hermano, un caos a Estados Unidos. Satanás se ha apoderado totalmente. La Biblia dice claramente que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, hermano, 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Tenemos que entender eso. Y es por la desobediencia, hermano. Por la desobediencia. Hubo un suceso, hermano, y lo tenemos ahí en la Biblia, hermano. Y es que Josué, cuando el pueblo se estaba, hermano, luego que Josué empezó y repartió las tierras, el pueblo profesaba a Dios, quería el favor de Dios.
adoraba a Dios, pero también adoraba ídolos. Y un ídolo no es simple y llanamente una estatua, una imagen o un cuadro. Cualquier cosa que pongamos por delante del Señor o por encima, lo hagamos más importante que Dios en nuestras vidas, se convierte en un ídolo. Y esto es lo que está ocurriendo hoy en día. Josué se paró, Josué 24:15 en adelante se paró. Y le dijo, miren a ver lo que ustedes van a hacer. Si van a servir a Dios o van a servir a los ídolos de los pueblos en los cuales ustedes habitan, de los amorreos, de los fereceos. Y Josué le dijo, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Tenemos que nosotros, hermanos, ponernos en pie de guerra y decir la misma palabra de Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo no sé otra casa, mi familia. Yo voy a hacer lo imposible porque le sirva a Dios. Amén. Y tenemos que empezar a dar ejemplo, hermano. Y pararnos en dos patas como Josué. Noé, hermano, porque el hombre tiene mucha responsabilidad como sacerdote delante de Dios. Noé, hermano, dice la Biblia, que creyó a Dios y empezó a construir un arca. El arca fue el medio por el cual Moisés pudo salvar a su familia. Nosotros tenemos que empezar a hacer de nuestros hogares un arca. Tenemos que empezar a inducir, a arrastrar a nuestros hijos, a nuestros familiares a entrar al arca para que puedan ser salvos, hermano. Nosotros como cabeza del hogar somos los responsables, somos los sacerdotes de presentar sacrificio a Dios. Una de las cosas que está haciendo muchos daños, hermano, es que hemos dejado el altar de Dios en nuestros hogares. Si tú has dejado tu altar en tu hogar, empieza a hacer altar a Jehová. Empieza a hacer sacrificio a Jehová por tu familia. Empieza a interceder por tus hijos. Satanás no tiene parte ni suerte en nuestra familia. Empieza a dejar que Cristo entre a tu casa para que las cosas empiecen a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo entra a tu hogar, la cosa tiene que marchar de otra forma. ¿Sabe por qué Zaqueo terminó devolviendo todo lo que se había robado? ¿Sabe por qué Zaqueo recibió un cambio en su vida? ¿Sabe por qué Zaqueo Cristo le devolvió, hermano, la paz, la tranquilidad, la identidad que Zaqueo había perdido? Aún teniéndolo todo, no tenía nada. Fue porque Zaqueo permitió que Cristo entrara a su casa. Es tiempo que dejemos de entrar a Jesús y saquemos a Satanás con todo y su equipaje de nuestros hogares, de nuestra familia. Empecemos a declarar palabras positivas sobre nuestros hijos, sobre nuestras esposas, esposos. Empecemos a cerrar la brecha en nuestros hogares, en nuestra familia. Empecemos, hermano, a declarar palabras, hermano, de rompimiento en nuestra familia. Que nuestra familia le pertenecen a Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Hermano, hay un sinnúmero de cosas que Satanás está utilizando. Satanás la está utilizando, hermano. Y es por las prácticas. Las prácticas, la inmoralidad, hermano, que hay. La falta de temor a Dios. Y unos ataques que Satanás está usando, vemos como los gobiernos apoyan, hermano, la perversión. Programa televisivo que es una perversión total. La inmoralidad, hermano, por la pornografía abiertamente, la prostitución legal. Usted se mete a internet, usted ve una dama en un famoso TikTok, hermano, desnuda, supuestamente bailando una canción, pero enseñando su cuerpo, hermano, y muchas veces por ahí tienen cita con algunos hombres. Y se vuelven instrumentos, se vuelven ídolos sexuales. Eso lo estamos viendo hoy en día, hermano. La prostitución ya está modernizada. Debemos montar en Snapchat eso, hermano. Que las mujeres, para mostrarle una foto, tú tienes que pagarle, hermano. Vemos embarazos en adolescentes, hermano. Embarazos no deseados. ¿Por qué? Porque no hemos descuidado con nuestras niñas. No estamos orientando en la salud sexual a nuestros hijos. Hermano, háblele a sus hijos abiertamente sobre la sexualidad, que ellos no tengan que estar escudriñando ni sintiendo curiosidad en cuanto al sexo. El sexo es algo normal, hermano. Creemos que es algo promiscuo. El hombre lo ha vuelto una promiscuidad, por el sexo es parte de la creación, hermano. ¿Por qué usted cree que Adán dijo está así? Porque lo que Dios le gustaba. Hermano, a eso fuimos llamados. Y pues, si el sexo no fuera creado por Dios, ¿cómo no íbamos a procrear? ¿Cómo íbamos a reproducirlo? Entonces, tenemos que hacerlo, hermano.
Tenemos que olvidarnos, tenemos que separarnos del mundo, como dice Santiago 4:4, hermano. Tenemos que poner nuestras vistas en las cosas de Dios, como dice Colosenses 3:1 al 6, hermano. Tenemos que empezar a dividir las cosas mundanas de las cosas santas, hermano. Tenemos que dejar el sincretismo, porque decimos que servimos a Dios, pero nuestros hogares son un altar muchas veces de los demonios, hermano. Así que tenemos que levantarnos el pie de guerra, hermano, y no es mejor forma que utilizando la palabra del Señor. La familia está hoy en una autodestrucción. En una autodestrucción, hermano, está la familia. Algo que está acabando de manera directa, hermano, es la música. El tipo de música que estamos consumiendo. Vemos una promiscuidad, hermano, vemos una violencia, una incitación a la droga, al alcohol, a la sexualidad. Hermano, vemos la homosexualidad abiertamente. Vemos, hermano, como los gays están, hermano, proclamando, hermano, su paternidad, hermano. Hacen hasta reuniones protestando porque ellos quieren tener su población gay abiertamente, quieren tener sus relaciones abiertamente, casamiento en personas del mismo sexo, hermano, el narcotráfico, hermano, esto es terrible. La independencia familiar, hermano, se ha vuelto una modalidad. En la familia, hermano, todos son independientes. Nadie se preocupa por el otro. Y eso no debe de ser así, hermano. Eso no debe de ser. Tenemos que unificar nuestra familia. Tenemos que hablar, tenemos que interactuar. Tenemos que arreglar las cosas que están mal en nuestra familia. Tenemos que cerrarle la brecha al diablo. Hermano, el alcoholismo, la droga. Todo eso usted lo ve, hermano, vía televisión, vía radio. Hermano, ya la homosexualidad ya es algo normal, hermano. Ya está algo normal. Debemos ofrecer a los ataques. Abraham, hermano, era un hombre de altar, como ya yo se lo dije. Tenemos que empezar a levantar nuestra altar y de sacrificio a Dios. Era un hombre, hermano, que por su obediencia dio ejemplo. Y hoy no tenemos altares en nuestros hogares. Hemos perdido los altares. Hemos dejado apagar nuestros altares en nuestros hogares, hermano. Debemos de presentar sacrificio a Dios, hermano, por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por nuestra familia. Debemos ser ejemplo, hermano, para nuestros hijos, para nuestro barrio, para nuestra sociedad. Debemos sacar, hermano, a Satanás de nuestros hogares, hermano, y dejar que Cristo entre para que las cosas cambien. Cornelio, hermano, luego de recibir la revelación del ángel, se preocupó porque Pedro fuera y le hablara de Cristo, hermano. Dejó que Cristo entrara a su hogar y fue salvo él y toda su casa, dice la Biblia. Tenemos que hacer eso, hermano. Tenemos que empezar a entrar al Señor. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y que me deje entrar, yo entro y ceno con Él. Hermano, tenemos que hacer eso, hermano. Así que, hermano, en esta tarde, eso fue lo que yo quise traerle sobre los ataques satánicos. Hermano, Cornelio es una enseñanza muy grande para nosotros. En la Biblia vemos muchas familias, hermano, que se pusieron a la disposición del Señor. Y el Señor hizo grandes cosas con ellos. Entonces, tenemos que entender esto, hermano. Satanás no está jugando. Son tres los medios, hermano, o lugar donde nuestros hijos son instruidos. El primer medio es la escuela, donde reciben lo intelectual. Pero la escuela es un medio de enseñanza, de instrucción para nuestros hijos. Pero la verdadera educación la toman nuestros hijos. Los verdaderos valores y principios los toman nuestros hijos en nuestros hogares. Luego está el hogar, donde se recibe lo moral, lo ético. Lo espiritual se recibe en la iglesia, que es el tercer punto, el tercer lugar donde son instruidos nuestros hijos. Donde reciben los principios espirituales y los valores del reino. Pero ¿qué está pasando, hermano? Le hemos dejado a nuestros hijos a la sociedad. Le hemos dado a nuestros hijos a los gobiernos. Le vamos a dejar a nuestros hijos a Satanás. Levántense en pie de guerra, hermano. Tome las armaduras de Dios para que pueda resistir en estos días malos que estamos viviendo. En esta corrupción, en esta perversión, hermano. Cristo dijo que serán como los tiempos de Noé, hermano.
Y los tiempos de Noé lo estamos viendo, lo estamos viviendo. El pecado ya está en la presencia de Dios, hermano. Entonces necesitamos contraatacar, hermano. La única forma es una, hermano. La palabra de Dios, volvernos a la palabra del Señor, volvernos a los principios, a los valores de Dios, volver a poner a Cristo como centro de nuestra familia, de nuestros hogares, hermano. Tenemos que hacer esto, hermano. No debemos de seguirnos negando a la voluntad de Dios, porque si no vamos a estar bajo juicio. Y Dios terminó, hermano, muchas familias por la perversión. Dios terminó y la Biblia no lo muestra. Y esto es algo que muchos no entienden. Dice como un Dios que tanto amor destruyó familias enteras. Pero fue por la perversión y la aberración del pecado. Está ahí la casa de acá, está la casa de Elí, está la descendencia de Amalek completa, la de Can por el pecado, la de Coré, hermano, que descendieron a la profundidad del abismo, hermano, por la rebelión de Coré. Hermano, tenemos que entender algo, y con esto voy a terminar, y es que todo lo que nosotros hacemos como padres repercute en nuestros hijos. Hay pecados que cometemos nosotros como padres que nos acarrean males, hermano, por descendencia entera. Tenemos que empezar a dejar a Cristo reflejarse en nuestra familia, hermano. Así que levántese en pie de guerra, tome las armaduras de Dios, tome la palabra de Dios, empieza a levantar altar en su hogar, empieza a hacer sacrificio, a presentar sacrificio en su hogar, empiece, hermano, a pelear por sus hijos, por su familia, hermano, porque Satanás no está jugando. El interés de Satanás es distorsionar la familia, porque Satanás sabe el poder que hay en una familia alineada a los propósitos de Dios. Así que hagamos como nos empecemos, hermano, a arrastrar a nuestra familia a entrar el arca para que ellos también sean salvos en el día de Jesucristo. Dios le bendiga, toda la gloria se la damos al Señor. Ataque satánico contra la familia. Amén. En pies de guerra, hermano. Orar los unos por los otros. Le pido una ofrenda, y es una ofrenda de oración. Ofrenda de oración, hermano, para que el Señor siga trayendo palabras, siga dando fuerza, porque a través de estos videos que uno está posteando, estamos recibiendo ataques, como también estamos recibiendo felicitaciones para la gloria del Señor, porque están siendo de bendiciones las palabras que estamos subiendo. Así que ora, interceda por su hermano Alfredo, amén, y por este canal, amén, para que siga siendo de bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor para todos ustedes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.